Que el Padre Celestial les bendiga con toda bendición, hermanos y hermanas, a todos por igual, sin hacer acepción de personas. Pues aquí estamos una vez más con estas enseñanzas de la escritura de la santidad, de la Kitbei HaKodesh, así se le dice en hebreo. Y no es hablar hebreo, pero la mejor forma en nuestro español es la escritura de la santidad. La palabra Biblia queda muy corta, pero bueno, esta enseñanza va a ser la número 7 del Camino Santo. Y ahorita vamos con la enseñanza, el texto más controversial o más polémico que haya, más mal entendido, que es Juan 1:1, Yohanan, el Evangelio de Juan 1:1. Ahí vamos a estar concentrados en ese texto, así que sean bienvenidos a estas enseñanzas y si va a hacer apuntes, pues tome una libreta, una pluma, un lápiz para que usted mismo escudriñe cada escritura, como lo que hacían en Berea los judíos en Hechos 17:11. Ahí tenemos ese texto para que todo el mundo busque por su propia cuenta y escudriñe la escritura y encuentre la verdad, pidiéndole, claro, a nuestro Abba. Me preguntaba, ahora que digo Abba, me preguntaba una hermana, y me han hecho varias preguntas sobre eso, que si se dice Abba o se dice Ab. Se dice de las dos formas y se le llama en español, en griego se le llama pater, pero en español se le llama padre. Pero va más allá de ese significado. La palabra Abba es aramea y la palabra Ab, más corta, es hebreo. Y hay mucha gente ahorita, sobre todo la gente mesiánica, del mesianismo, de las raíces hebreas, eh, pues cometen el error de decir Abacadosh. Y lo digo ahorita porque me acordé ahorita de la hermana que me preguntó. Le digo, no, es que hay que tomar el arameo, pues con el arameo. Y vamos a decir, hijo del hombre, pues es Barenosh en arameo. Y en hebreo es Ben Haadam. Y no es hablar idiomas, ni es hablar otra lengua, ni nada. Pero si vamos a aprender algo que sea correcto, busque lo más correcto, busque, hay mucha enseñanza por todos lados, sobre todo en la red social. Y mucha gente, hay maestros de hebreo, yo no soy maestro de hebreo ni de nada de eso, yo simplemente me gusta hablar de la escritura, hay que detallar una enseñanza correctamente lo más posible y sobre todo hay que pedirle a nuestro Abba. En arameo no se le dice Abacadosh, no, se le dice Abba de Kutcha, es Abba de Kutcha, entonces es mucha diferencia. Abkadosh, sí, Abkadosh, que le llaman como Padre Santo, ¿ve? Pero es Abba de Kutcha en arameo. Y pues como que se oye mejor, más bonito. No, no, no se trata de eso. Definitivamente que no. Dígale Padre Santo si no quiere hablar de ninguna manera. Ahorita hay mucho mesiánico ahorita, sobre todo los hispanos, que ya no le digas así, que ya no digas de esta manera, que tienes que borrar el español y pues el que habla español va a hablar mucho español, siempre. Entonces, vamos a la escritura, vamos al estudio de hoy. Es el número 7. Yo les pongo números para que usted lleve un orden, pero cada enseñanza es individual, porque estoy dando una enseñanza de acuerdo a las preguntas que me hacen, de acuerdo a todas la gente que se comunica, pues les doy mi WhatsApp al final para que se comuniquen y hagan preguntas. Yo no soy el sábelo todo, pero si tengo la respuesta correcta con la escritura, yo se la doy, téngalo por seguro. Y no es para contender, ni para debatir, ni nada, no, no, no. Es para aprender unos de otros y compartir la escritura de la santidad. Muy bien, pues vamos a la escritura. Dice la escritura de la santidad en Juan 1:1. Si lo leemos en cualquier Biblia,
Lo leemos en la Reina Valera. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así lo pusieron la Reina Valera. Bueno, si vamos a una Biblia griega, en griego, deje buscarle aquí, que tengo una Biblia en griego. Yo leo el griego y voy texto por texto, lo detallo, lo traduzco a nuestro español, pero dice así más o menos en griego, si lo leemos Juan 1:1, dice enargé, se escribe en como una E de nosotros y una V, pero la V es una N, es una nu, mi ni o ni, se pronuncia ni o se pronuncia nu, en el griego, en el alefato griego, en el alfabeto griego. Es alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, zeta, eta, teta, iota. La iota es la que usan con Jesús como Jesús. Bueno, pero los nombres no se pueden cambiar. Bueno, dice Juan 1:1 en griego, dice enargé eimijo logos, enargé. Para la palabra argé no es un principio, porque es la misma palabra que aparece en Apocalipsis, en el Hit Galut que le llaman, Apocalipsis, Revelaciones, en el capítulo 3 verso 14, dice el principio de la creación. No, no, ahí no dice principio. Y entonces los testigos de Jehová agarraron esa idea, dice el primer ser criado. No, ahí no dice primer ser criado porque no puede decir así. No, la primera es muy diferente. Ahí dice arjé. Y la palabra arjé va de acuerdo con bereshit, que es la palabra correcta. No principio. Principio no tiene nada que ver con arjé ni con. Porque principio viene siendo lo principal, no principio de empezar, como se lee en inglés que dice the beginning. The beginning, pues the beginning es donde empezó. No, aquí no está hablando de que empezó. Aquí está hablando la causa. ¿Por causa de quién? Entonces dice, enargé eimijo logos, kai logos eimi, pros teon, aquí dice teon, jo, y lo dice teon, no dice teos, dice teon, porque termina con con una V, que es una nin, min, niji, omicron, pi, rho, sigma, tau, y silon, fiji, psi, omega, son las últimas letras del alfabeto griego, min, niji, entonces una N, pero se pone como una V chiquita. Bueno, enarge y mijo logos, caijo logos e mi pros joteon, dice caiteos e mijo logos. ¿Mm? Entonces está acomodado de esta manera. En el Bereshit era la palabra, y ahí realmente en un Targum, en un Targumim, en los Targumim, que están en arameo, ahí estamos hablando de la Meimbra. En lugar de palabra o verbo dice Meimbra, y en griego dice logos. En el Bereshit era la Meimbra, y la Meimbra procede de Elohim, porque la Meimbra es Elohim, y o Elohim es la Meimbra. Porque aquí está al revés, dice Kaiteos e mijo logos. Y en la Reina Valera dice, y el verbo era Dios, está al otro lado. Lo ponen al final Dios. Y aquí no, aquí dice Kaiteos e mijo logos, pone logos al final. Como quiera, de todas maneras, porque Dios es la palabra. Bueno, los que le llaman Dios. Acuérdense que siempre aclaro que Elohim no significa Dios. No, Dios viene de Teos y viene de una raíz indoeuropea que se llama Diu o Dio. También viene de Diba, viene del hindú. Pero después yo le voy a explicar todo eso en otros estudios que siguen. Aquí va a venir todo en esta línea de enseñanzas del Camino Santo. Estamos con la número 7.
Perdón. Entonces dice Enarge, por causa del Reshit, es el Logos, y el Logos procede del Elohim, porque Elohim es el Logos. Es el mismo Elohim. Bueno, pero vamos con una cosa muy importante. ¿Qué era lo que tenía en su corazón y en su pensamiento Johanán? Juan, que le llaman Juan, pero es Johanán. ¿Mm? Después le voy a dar los significados de los nombres, que son muchos. ¿Qué era lo que tenía en el pensamiento Johanán? ¿Qué pensaba él en ese tiempo que estaba escribiendo esto? Acuérdense que fue exiliado, allá quedó en la isla de Patmos solo, allá murió solo. Todos los demás murieron decapitados, crucificados, mutilados, de tanta cosa les hicieron a los apóstoles. Pero él murió solo por allá. Pues así es la voluntad de Labá para cada persona que le sirve. Nosotros estamos en otra época muy diferente, pero bueno. ¿Qué pensamiento estaba cuando estaba escribiendo este texto? Sobre todo el 1, 2 y 3, ¿ve? De Yohanan. Capítulo 1, verso 1 al 3. Ahí voy a estar hablando de estos tres textos para dar el contexto. El contexto es lo más difícil para la mayoría de predicadores, pastores o rabinos o sacerdotes o lo que usted quiera. Tanta gente que predica por ahí, pero vamos al contexto de este texto. ¿Ok? ¿Qué probablemente había en la mente de Johanán? ¿Usted cree que en la mente de él pensaba que Yahushua, que tomó forma humana, porque en el verso 14 dice, y aquí lo dice, mire, la Reina Valera, mire cómo se lo pusieron, y aquel verbo fue hecho carne. Tiene más cosas y habitó entre nosotros, ¿ve? Pero, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Mm? Ahí no dice que fue hecho carne de esa manera. Está muy raro la- el texto así de esa forma. No, en hebreo lo vemos como Memra Basar Hayá. O sea que tomó forma humana, tomó un cuerpo. Pues como dice Hebreos capítulo 10 verso 5, me preparaste un cuerpo. Entonces, Yohanan no estaba pensando en que era un ser humano, para nada. Ahí queda descartado. Porque Pablo en Hebreos allá 10:5 pone que me preparaste un cuerpo. ¿Mm? Fíjese. ¿A quién se le preparó cuerpo de un ser humano? A nadie. Todos nacen con cuerpo. A nadie se le prepara un cuerpo. ¿Por qué a él sí? Porque es la membra. Y para allá vamos. No para que vean lo que la misma escritura nos va a revelar. No yo. Es el Abba de Kuchá. Quítese eso de Abacadosh, porque la mayoría de gente se le ha pegado esa idea. Y así se quedan y no reaccionan. Y no buscan. Se le pega lo del otro. Yo por eso siempre les digo, no le crean a Benjamín Muñoz. Yo soy Benjamín Muñoz para servirles. Pero no me crean a mí. Vaya escudriñe. No le creían a Pablo, ni a Bernabé, ni a aquellos que estaban ahí. Y van y escudriñaban cada día, dice, para ver si las cosas eran verdad. Ahí lo dice Hechos 17:11. Entonces, en la mente de Johanán no había un ser humano ahí. Así literal que viniera de José y de Joseph y de Miriam. No, no había nada de eso. ¿Ok? Ahora, no era otro Dios, porque claramente Johanán sabía que había un solo Elohim. No era otro Dios. Era un Dios, como dicen los testigos de Jehová. Por ahí salió ahora que digo testigo de Jehová, salió una publicación que si se van a salvar los testigos de Jehová, si se salvan los testigos de Jehová, se tienen que salvar todos, porque llevan mentiras en Juan 1:1. Ellos tienen otro Dios, porque lo ponen con Dios minúscula, y dice. Y la palabra era un Dios, con minúscula le ponen ahí. Tienen un Dios, en la primera parte donde dice Dios, la primera parte, porque habla en Juan 1:1. En el principio era la palabra, dice la Biblia de los Testigos de Jehová.
la traducción del Nuevo Mundo, y dice, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios. Le pusieron con el primer Dios, la primera palabra que dice Dios, la del medio, la ponen con mayúscula, y la otra con minúscula. O sea que Dios tenía otro Dios. Y no se lo dice y dice, no, no es cierto, pero está en tu Biblia. Es el problema que está ahí. Para los trinitarios es otra persona, no es la misma que el Padre. Y tenemos un grave problema porque no tenemos sustento bíblico para sostener eso. Cada palabra, cada idea tiene que estar escrita. Ok. Entonces no había en la mente de Yohanan otro Dios, porque no lo escribió de esa manera. ¿Mm? Por eso en las cartas originales del Evangelio de Juan, ahí dice kaiteos eimíjologos, porque Elohim es el logos. En el pensamiento griego de los filósofos griegos sobre todo, existía, era logos, pero no lograban entender quién era logos. ¿Mm? Era como un pensamiento, como un razonamiento de Dios, o era algo que, como que era parte del creador, una cosa, pero separada de él o algo así. Tenían otras ideas. Por ahí tengo algunos apuntes de esto, pero ahorita no me voy a meter con eso de los filósofos, a ver qué pensaban ellos. No, nos interesa qué pensaba Johanan. Johanan, ¿qué pensaba? Si vamos a Juan 3:31, mira lo que dice. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. No era terrenal el Mashiach para él. ¿Por qué? Porque yo he descendido del cielo, lo dice Juan 6. ¿Quién descendió del cielo? ¿Mm? Ahí en Juan 6 lo dice bien claramente, sobre todo ahí en el verso 38, 6:38. Yo he descendido del cielo, ¿ok? Y dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí lo dice en Juan 6:38, sino la voluntad del que me envió. Fíjese bien, como si hablara de dos. ¿Mm? Estando en la forma de ser humano, tenía todas las características de un ser humano, pero no era de este mundo. No era de este mundo, lo dice muy claramente la escritura. Yo no soy de este mundo, lo dice varias veces. Todo eso va a aparecer más en otras enseñanzas. Ahorita estamos viendo qué pensaba Johanán. Juan pensaba que venía del cielo. Juan 3:13 dice, el que descendió del cielo. Miren lo que dice acá, ¿no? Nadie subió al cielo en el 3:13, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. La otra parte que está en este texto, que dice que está en el cielo, le pusieron ahí, le agregaron en el 3:13 de Johanán de Juan, esa parte no aparece, que está en el cielo. No, esa no está. Esa se la agregaron después. Pero en la copia original, primera, si lo lee usted en griego, no está. Busques una Biblia en griego. No viene español, no viene inglés, no viene nada. Viene griego. Con pura escritura griega. Con todo el alefato griego ahí. El alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, zeta. Todo eso. Bueno, entonces, para Juan existía un solo Elohim en la mente de él. Ese verbo o esa palabra o ese logos o lo que es mejor se le aplica, no se le puede decir dabar, porque dabar tiene otro significado, pero es la membra, el lo mejor, la mejor palabra para ver lo que es el Mashiach, el Mesías, el Cristo, el que tomó forma humana. ¿Eh? ¿Por qué? Porque Filipenses 2:7 lo dice bien claramente. En Filipenses 2:7 vemos ahí, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, mas no igual. Ahí la palabra semejantes es
parecido al ser humano. ¿Mm? Es como cuando haces un Dios que dice en semejanza de tal cosa, pero no es lo mismo. En semejanza de un caballo haces un Dios. En semejanza de un águila, en semejanza de otra cosa, en semejanza, pero no es un águila. No, no es un caballo, no es una cosa de esas. ¿Mm? Haces una idea, pero no es lo mismo. Johanan conocía perfectamente las escrituras y sabía que había un solo Elohim. ¿Mm? En Juan 17:3, ¿qué dice? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yahoshua, al que tú has enviado. No envió a Jesús así que estaba allá arriba, no lo envió así de esa manera, no. Cuando dice, yo he descendido del cielo, ¿qué fue lo que descendió del cielo? ¿Mm? ¿Qué descendió del cielo? Su membra, su palabra. ¿Con quién hablaba ya? ¿Con los ángeles? No, hablaba con su membra, pero no era otro ser. Porque si entonces metemos un problema a la escritura y nos metemos en problemas. Hay más de 40 textos en la escritura donde dice, yo soy yo solo y no hay más dioses conmigo. No hay otro ser conmigo, no hay nadie conmigo, yo soy yo solo y no hay más. No fue formado ningún otro Dios, ni antes ni después de él. Él estando en la forma de Elohim, manda su membra, que acá le llaman palabra, le llaman verbo, le llaman logos, le llaman dabar, le llaman tanta cosa. ¿No? Pero es la membra. Vamos a llamarle palabra, pero en el sentido correcto. La palabra la inventaron acá por el 1200, por acá la inventaron. No existía la palabra palabra. Ese es el problema. En inglés dice the word, word con W, dice word, así. Este, palabra, lo mismo. Palabra es palabra, no tiene mucho significado. Logos tiene otra cosa, pero no va muy allá. Hay que ir a qué era la membra. La membra viene siendo el poder y la sabiduría para crear todas las cosas. ¿Ve? ¿Cómo hablaba Elohim? Con su membra. Dice, porque él dijo, ahorita vamos a ir para allá, ahorita le vamos a mostrar los textos para que vea cómo crió las cosas, para que usted vea. Entonces, aquí en Juan 1:1, este era en el principio con Dios, como si estuviera en un lado. No, procede de él, salió de él, no de un lado porque no había nadie con él y no era otro ser. Es que no hay texto para sostener eso. Es que el Hijo es eterno y estaba allá. Es eterno en lo que es, mas no en la forma que tomó humana. Esa forma humana tuvo un principio en el primer siglo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, nació, ahí lo dice Gálatas capítulo 4, ¿m? En el 4:4 de Gálatas. ¿M? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su hijo, envió la promesa, ¿ve? Él lo prometió, él lo dio, de él salió, fíjese, él lo envió. ¿M? Envió a su hijo nacido de mujer, ahí nació en Belén, ahí nació. ¿M? Y bajo la Torah, nació bajo la Torah, porque fue circuncidado al octavo día, para cumplir todos los requerimientos de la Torah y cumplir toda justicia en él, fue bautizado a los 30 años. ¿Eh? Johanán el Bautista preparó el camino de quién? De Labá, lo dice Isaías 43 y, y Mateo Matillahu, capítulo 3, ahí dice lo mismo que en Isaías 40. Allá está hablando del Padre y acá de quién está hablando. De lo mismo. Pues era para él el camino. Él es el camino. Entonces, en la mente de Yohanan no había lo que hay ahora en los trinitarios, en los unitarios, en los binitarios, tanta gente que inventa tantas ideas. No, el pensamiento de Yohanan es que no era un ser humano. No era un ser humano porque tiene registrado allá, tú eres mi Señor y mi Dios, lo dijo Tomás, allá en Juan, Yohanan capítulo 20, ¿m? Del 20:31, por allá. ¿Ve?
En Juan 14 dice, tanto tiempo que estoy con ustedes, Felipe, y no me has visto. El que me ha visto a mí, ha visto a Alabá. Oiga, cualquier ser humano no lo puede decir eso. No, un ser humano no puede ser eso. Si era un ser humano, era un pecador. La mayoría de judíos, de rabinos y de gente de esta que muchas veces no me gusta decir cosas porque a mí me dicen antisemita, me dicen a mí. No, el judaísmo rabínico desafortunadamente no quiere el Mashiach, no lo quiere, no es Elohim, para ellos no. Era un ser humano, era una cosa, un ser humano nada más. Y eso hay mucho problema y mucha gente ya le creyó a esas gentes, ya se contaminaron, ya tienen otro evangelio, pues eso ya es anatema. Tiene que estar de acuerdo a la escritura que tenemos. Entonces, en la mente de Yohanan no era un simple ser humano, ¿m? No era otro Dios, no era. Para Juan existía un solo Elohim, y al hablar ahí que él era Elohim, ese era el mismo Elohim que él conocía. ¿Ve? Conocía perfectamente las escrituras. Las escrituras hablan de un solo creador. ¿M? En Yeshayahu, capítulo 42 verso 5 habla de un creador. No habla de dos, o de que crió a otro para que criara a los demás. No hay nada de eso, como los testigos de Jehová que dicen eso. Y ahorita mucha gente ya dicen que Jesús era criado y que fue criado y fue la primera creación que hizo y tantas ideas que se les han metido. Pero eso ya lo descalifica. Mira lo que dice Isaías 42:5. Mire, mira lo que dice. Así dice Yahuwah, Elohim, creador de los cielos, creador. No dice creadores, como allá lo que dice allá en Génesis 1:26. Hagamos al hombre, ¿se ves que ahí está la Trinidad? No hay Trinidad ahí no se sostiene eso. Ahí. No hay sustento bíblico para eso. ¿Ve? Para Johanán, que sabía que el Padre, por revelación, porque a ellos se les reveló, ¿ve? Mandó la palabra, la Meimra, y esa misma palabra, por eso dice, por eso dice que el Padre es mayor que el Hijo. Ahí en Johanán 14, dice, el Padre es mayor que el Hijo, claro, porque el Hijo es la palabra. Y la fuente de todas las cosas, se la va, ¿eh? Es el Padre. Pero no son dos seres, no son dos seres. Al Elohim nadie lo ha visto, el que miraba al Mashiach miraba al mismo Abba, porque es la sustancia de él, la misma sustancia, lo dice Hebreos 1:3. Dice hipóstasis carácter, dice en griego, es la representación exacta de su sustancia. Está representando al Abba en la forma humana. Es la imagen del Elohim invisible, dice Colosenses 1:15. Es el primogénito de toda creación. Es el único en su género. Y como es la membra, es la palabra, por el cual crió todas las cosas. Pero no es otro Dios, ni otro ser, ni nada de eso. No hay sustento para eso. Tiene que haber sustento. Si encuentra un texto que diga que era otro, démelo. Se lo encargo, por favor. Para Juan no había tres personas en un Dios. No existe eso en la escritura en ninguna parte. Eso bórrelo, porque es mentira, totalmente. Decir que hay tres personas en un Dios es una mentira. Que el Padre es un Dios y que el Hijo es Dios y que el Espíritu es Dios y que son tres personas diferentes y que uno es uno. Eso lo limita. Limita. Mire, si el Hijo no es el Padre, como dicen los trinitarios, tenga mucho cuidado. Mire, hay unos evangelistas ahí por las redes sociales que son colombianos. No tengo nada en contra de los colombianos. Tengo muchos hermanos por allá. Tengo mucha gente por todos lados. No, estoy hablando que son de allá de Colombia. Y pueden ser de México, pueden ser de otros lugares, de España, donde usted quiera, de aquí de Estados Unidos. No, pero ellos son colombianos, ok. Se llama Giancarlos Lea Mendoza y otro que se llama Ubaldo Bello, un moreno así con pelo corto.
y el otro también, un varón más alto, delgado así, son jóvenes, ellos son trinitarios. Hay otros que son unitarios, pero tanto el unitario como el trinitario tiene problemas, porque hay que sacar los textos todos para demostrar quién realmente es el Mashiach. Entonces, en la mente de Yohanan no existía otro Elohim. Él conocía las escrituras perfectamente, él sabía que había un solo creador, no dos, porque Juan 1:3, ahí en Juan 1:3, en Yohanan, del 1:3 dice, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por él? ¿Por quién? Por Dios. Está hablando de Elohim. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sin quién? Sin la palabra. Todas las cosas fueron hechas por Elohim, por medio de su palabra. ¿Cómo demostramos eso? ¿Cómo lo demostramos? ¿Mm? Salmo 33:6. Por la palabra de Elohim fueron hechos los cielos y la tierra. Pero no, no es otro ser criando, ese es él. Es el mismo ser. Es un creador. En el 45:18 de Yeshayahu, de Isaías, 45:18, mire lo que dice. Mire lo que dice. Porque así dijo Yahuwah, no es Yahweh, no hay sustento para Yahweh, pero Yahuwah sí, porque es Jaleluyah, Yahú. Dijo Yahú, que crió los cielos. Él es Elohim, el que formó la tierra. Él está hablando en sentido así literal que es uno. Es Ejad. Y no es una unidad compuesta, como dice la mesiánica esta Liliana Hunter y otras personas por ahí que se les pega lo mismo. No es una unidad compuesta. Ejad es uno y es único. Es uno. Nada más uno. Uno es uno. En el hebreo uno es uno. Es el Aleph. Dice, porque así dijo Yahú, que crió los cielos, él es Elohim, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la crió en vano, para que fuese habitada la crió, yo soy Yahuwah y no hay otro. ¿Se da cuenta que no hay otro? No hay otro. No había nadie allá con él. Ahí en el 45, mire, 45:5, yo soy Yahú y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, dice ahí. No hay otro, nomás hay uno. Entonces, un solo creador. ¿Con qué creó las cosas? Con la palabra. Dice el Salmo 33:6, con su palabra, con lo que él hablaba. Y ahorita se lo voy a comprobar. Miren lo que dice Hebreos 11:3. Apunte todos los textos. Estos audios repítalos varias veces para que pueda entender cada cosa en su lugar y pueda, miren lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 11, verso 3. Miren lo que dice. Por la emunaj entendemos. ¿Qué pasa si no tenemos la emunaj? No, si tenga fe. ¿Usted tiene fe? ¿La fe? ¿Nuestra fe? No, 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 no es nuestra fe ni es nada de eso. Y no es creer en Dios, tampoco no existe. En el contexto hebreo no existe creer en Dios. Mire lo que dice. Por la fe entendemos, por medio del Mashiach, nos da entendimiento. ¿Dónde dice que nos da entendimiento? Mire lo que dice primera carta de Juan. Nomás lee, lo voy a leer la primera parte. Capítulo 5, verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Elohim ha venido y nos ha dado entendimiento. Por la emunaj entendemos. Por la fe que le llaman. ¿Mm? Por la sustancia divina que bajó del cielo, entendemos. Él vino a darnos entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Ok? Estamos para allá ahorita. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Elohim. Haber sido hecho, formado, establecido, todo lo que se pasó allá. Por la palabra de Elohim. Mire Pedro, ahí es Pablo, acá vamos con Pedro.
Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra. Por la palabra de Elohim. No otro ser, no otro Dios. No fue formado ningún otro Dios. ¿Ve? Es nomás un solo ser. Pues ese es el misterio, si no se revela. No, pero es que acá estaba el Padre y luego el Hijo y cómo se oraba a sí mismo. Empieza el problema de la carne. Esa es la carne mundana que está pegada en el cerebro de la persona que no entiende, que tiene el entendimiento entenebrecido, tiene el entendimiento oscurecido, no tiene luz. Entonces se pone a ver las cosas literales. Dice, el Padre está arriba. ¿Cómo que está arriba? ¿No puede estar abajo? ¿No es omnipresente? ¿Cómo le hacen los trinitarios para poder dividir uno del otro? Entonces uno no es el otro y es la misma sustancia, es el mismo ser, pero una parte no es la otra parte y la otra parte no es la otra parte, lo dividen en tres. Se hace un problema grave. Yo por eso doy mi número para que se comunique. Pero las personas tienen miedo, la mayoría no, nadie se comunica, es muy raro, alguno que otro allá por allá bien lejos. La gente tiene miedo, la gente tiene cobardía, tiene terror, no se comunica, por eso no aprende. Y uno no enseña, el ser humano no enseña. El que enseña es el Rúa, tiene que ser conforme a la palabra, 1 Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra. No le agregues, no le quites. ¿Dónde dice tres personas adentro de un Dios? ¿En dónde dice? Deme el texto y le creo. No me da el texto, no le creo. Así de fácil. No le creo. Hay un solo Elohim nada más. Mandó su palabra, su Membra. Es la imagen, tomó forma humana. Hecho semejante al ser humano. Dice ahí, Filipenses 2:7. Le preparó un cuerpo. Ya con eso ya no es un ser humano, porque cualquier ser humano no se le prepara cuerpo. Usted, a Abraham se le preparó un cuerpo, a Moisés se le preparó un cuerpo, a David se le preparó un cuerpo. ¿Mm? Ahí dice, me preparaste cuerpo. Es la membra hablando con Elohim. Habla con él, hagamos. Y lo dice, e hizo Elohim, formó al hombre conforme a su imagen y semejanza. En el 27 habla en singular y en el 26, en Génesis 1, habla en plural. En el 26 habla en plural y en el 27 habla en singular. Por fin, ¿lo hicieron o lo hizo? ¿Eh? Hicimos un carro y el último yo lo hice. Pues no que hicimos, por fin. Pues no, porque es su palabra, es su membra. Por la palabra de Elohim fueron hechos los cielos y la tierra. Lo dice segunda carta de Pedro 3:5, Hebreos 11:3. Ahí está todo. Miren Jeremías, ¿con qué crió? Jeremías capítulo 10. Miren lo que dice. ¿Con qué crió? En el 10:12. El que hizo la tierra. ¿De quién está hablando? En el 10:10. Mas Yahu es el Elohim verdadero. De lo que está hablando allá Juan en el 17:3. Hay un solo Dios verdadero. El Padre. El Padre es el único Dios. Primera de Corintios 8:6 lo dice bien claro. El Padre es el único Dios. Entonces, la primera carta de Juan 5:20 que dice, vino a darnos entendimiento, la palabra, la membra que bajó del cielo, que es el mismo Dios, ¿m? Para conocer al que es verdadero, dice, y estamos en el verdadero Elohim, en su Hijo, Yahushua Hamashiach. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y dice nomás, ahí mismo Juan lo está diciendo, el mismo Juan que hizo el Evangelio de Juan, ¿ve? Por revelación. ¿Me ves a mí? Ves al Padre. ¿Crees en mí? Crees en el Padre. ¿Dónde dice que crees en mí, crees en el Padre? ¿Dónde dice? Yo lo inventé, así que créame en mí. No, 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 no. Lo dice aquí, miren, Juan. Miren lo que dice. Aquí lo dice, miren. 12:44 de Juan.
Yahushua clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Mm? Fíjese nomás. Y el que me ve, ve al que me envió. En el 45. Lo que hagas con el Mashiach. Si lo desechas, que me desecha a mí, desecha al que me envió, lo dice Lucas 10:16. Todo está en la escritura. ¿Mm? Que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que me honra a mí, honra al que me envió. Tienes que honrarlo a él como honras al Abba, al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Lo que hagas con el Hijo, lo dices que era un ser humano, pecador, pues el Padre también es un ser humano, pecador, es lo que estás diciendo de él. Lo que pienses del Hijo, piensas del Abba, porque es el camino y es la verdad de él. Lo que hagas con el Hijo, lo haces con el Abba. Así de fácil. Por eso dice, nadie viene a la paz si no es por mí. Él es el camino, él es la puerta para entrar a la paz. Por eso en la mente de Yohanan no había nada de lo que existe hoy en la mente de las personas que inventan cada idea y cada cosa. Sabía que Moisés y los profetas daban testimonio de él. Sabía que las escrituras daban testimonio de él. Lo dice Juan 5:39. ¿Mm? Pero el Juan 5:39 lo dice. En el 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Esto que ven, el cuerpo, y el Abba que habita en mí, es uno. Es lo que está diciendo ahí. En ninguna parte dice que había dos seres. En el Juan 1:45 dice que los que daban testimonio de Moisés y los profetas. Ahí en Juan 1, mire, aquí está. Felipe halló a Natanael, le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la Torá, así como los profetas, a Yahushua, el hijo de José de Nazaret. Adoptado, no era literal. Vaya a ver a las genealogías ahí, y ahí lo dice bien claramente. A todos se le dice, lo engendró, lo engendró, lo engendró. Y cuando habla del Mashiach, no lo engendró. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Yahushua. Pero José no dice que lo engendró en ninguna parte. Aquí todos engendraron. El rey David engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboam. Roboam a Abías. Y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat. ¿Ves? Todo dice que engendró. Y cuando llegamos con José, no dice que engendró. No lo engendró, porque si lo engendró, es un ser humano. Y si es un ser humano, es pecador. Porque todos estaban bajo pecado. Todos los seres humanos, no hay ningún justo que no peque, dice Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Allá en el primer libro de Reyes, capítulo 8, dijo Salomón, en la oración que estaban haciendo ahí para Israel, que no había ningún hombre que nunca pecara. Entonces, ¿qué hacemos con todos esos textos? No puede ser un ser humano, porque en la mente de Yohanan no había ningún ser humano que venía a salvarlos. Como la mayoría ya se les pegó a mucha gente ahorita. Ya se les pegó a mucha gente. Entonces, él sabía que era la Meibra, porque los Targumim, ¿ve? Y era muy probable que Yohanan conociera los Targumim, porque esos escritos en arameo era para que entendieran más las escrituras. Ya se habían hecho 200, 300 años antes del Mashiach, y ya habían hecho esas traducciones en arameo. Bueno, la de Onkelos es más para acá, pero ya había muchos escritos arameos, ya había varios Targumim, ¿ve? Y es muy probable que Yohanan conociera esas cosas, porque desde el momento que está escribiendo esto, conocía perfectamente la escritura, ¿ve? Definitivamente. Sabía que daban testimonio de él. Oiga, Moisés y los profetas, el único testimonio que dan es de la Abba. ¿Mm? ¿Ve? Pero el mismo Abba es el mismo Elohim. Acá mandó su palabra, pero no es algo diferente que él, es el mismo. Al mandar su palabra es su poder, su sabiduría.
como lo que dice Jeremías 10:12, está hablando del Dios vivo verdadero, en el 10:10, el Rey eterno, el Elohim Jaim, dice ahí, Dios vivo, que da vida, ¿ve? Y luego en el 12, mira lo que dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. El poder y la sabiduría, ¿quién es? Mashiach, Yahushua. Pablo lo escribió en 1 Corintios 1:24. Dice, para nosotros, sin embargo, ahí lo dice, mire, poder y sabiduría de Elohim. 1 Corintios 1:24. Mira lo que dice. Mas para los llamados, así judíos como griegos, el Mashiach es poder de Elohim y sabiduría de Elohim. ¿Ve? ¿Con qué creó? Con el Mashiach, con la palabra. Con eso que tomó forma humana. Membra Basar Hayá. La Membra tomó forma humana, semejante al ser humano, pero no era de este mundo. Alguien que no es de este mundo no es terrenal. Dice, el que viene de arriba es sobre todo, viene del cielo. El que es terrenal, cosas terrenales habla. Yo he descendido del cielo. ¿Mm? Yo salí del Abba. Si vuestro padre fuera el Abba, o sea, fuera el creador de los cielos, dice, ciertamente me amarían porque yo de él he salido. De él salió. ¿Mm? Y a él regresó otra vez. Entonces en la mente de Yohanan no había nada de los trinitarios, de los unitarios, de solo Jesús, de tanta gente que inventa ideas. Ni jamás había en la mente de Yohanan que era un ser humano. No había. ¿Usted cree que a un ser humano se le va a honrar de una forma inigualable, como lo que dice ahí, ahí en Juan, como lo que dice el mismo Juan el Bautista, dice que no era capaz de desatar sus correas. ¿Ve? Por eso dice, a Elohim nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno, dice, Benja Elohim que está en el seno de Labá, él le ha dado a conocer. O sea, viene de lo profundo de Labá. Entonces, dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Yohanan era un hombre limpio, tenía el Ruach HaKodesh desde el nacimiento y no era digno de desatar su correa, las correas de sus calzados. No era digno. Oiga, eso es nomás, ellos no lo iban a hacer para un ser humano, porque eso sería idolatría. Y Jeremías dice, maldito el que confía en el ser humano, maldito. Jeremías 17:5. No, no es un ser humano, claro que no. Es Elohim. Nos guste o no nos guste, es Elohim. A mí me gusta porque yo lo creo firmemente. Y yo no cambio jamás esto, porque la primer base para creer Juan 1:1, que es Elohim, es que hay un solo creador. Un solo creador. Nehemías 9:6 y 7, miren lo que dice. Nehem Yahu. La primer base para creer Juan 1:1 al 3 dice, porque sin él, nada de lo que ha sido creado fue creado sin él, sin la palabra, o sea, sin la membra. ¿Ok? Entonces, existe un solo creador. Y lo dicen muchos textos. Hay muchos textos para eso. Ahí está Jeremías 32:17, segundo libro de Reyes 19:15. Hay un creador. Me gusta lo que dice Nehemías. Mire, vamos con Nehemías. Nehem Yahu. En Nehemías 9, mira lo que dice. Me gusta la escritura de la santidad. Dice, tú solo eres Yahu, tú solo. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas.
y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Qué más quiere? Un solo Elohim, un solo creador. Tú solo eres Yahweh. Tú eres el creador de los cielos y la tierra. Juan 1:3. Si es otro ser, tenemos graves problemas. Grábeselo. Graves problemas. Estamos en anatemas y lo metemos por otro lado. Hay un solo creador. 45:18 de Isayahu, ya se lo leí. 45:5, verso 14. Nomás hay uno, verso 21. 42:5 al 8. Ahí tiene suficientes textos. Un solo creador. ¿Con qué crió las cosas? Con su palabra. Salmo 33:6, Hebreos 11:3 ya se lo leí y 2 de Pedro 3:5 ya se lo leí. Nomás lo estoy repitiendo. Jeremías 10:12 se lo acabo de leer. Con su sabiduría y con su poder, que están en la membra, en la palabra. Fíjese nomás. Entonces, ¿quién le ayudó a crear? Es la otra base. La primera base es que hay un solo creador. ¿Con qué creó? Con la palabra. Con su palabra. ¿Eh? Segunda base. Tercer base, ¿quién le ayudó a crear? ¿Quién le ayudó? Mire, nadie le ayudó. Mire lo que dice Job. Aquí más adelante de Nehemías. Está adelantito ahí enseguida. Nehem Yahu. Y aquí dice Job en el 9:8. Mire, vamos a leer, vamos a leer todo el 9. Ok, vamos con el 9. Del verso 3. Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una entre mil. Él es sabio de corazón. ¿De quién está hablando? De Elohim. Y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Quién? Nadie. Mira lo que dice aquí. Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él solo extendió los cielos. Él solo. No tuvo ayuda de nadie. Ahí le van más testigos. Isaías 44:24. Mire bien lo que dice. Grábeselo. Así dice Yahweh, tu redentor. Hay un solo redentor, no hay dos. Nunca jamás hay dos redentores. Oseas capítulo 13, verso 4 dice, no tendrás otro salvador ni otro Elohim, más que yo, porque no hay otro. Así de fácil. Y fuera de él no hay quien salve. Así que si es otra cosa fuera de él, otro Dios, no salva. Si usted piensa que sí, pues agárrelo como quiera. Todos somos libres de creer lo que queramos. Isaías 44:24. Así dice Yahweh tu redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Yahuwah, que lo hago todo, que extiendo solo por mí mismo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, por mí mismo. Por eso dice Hebreos 1:2, porque así mismo hizo el universo con el Mashiach, con su membra, que tomó forma humana. Por eso es el primogénito de toda creación. Esa membra, que es el primer ser engendrado directamente de la Abba, tomó la forma, su imagen invisible, su imagen visible del Elohim invisible. La imagen invisible que tiene la Abba se hizo visible en Mashiach. Me ves a mí, ves a la Abba, de su misma sustancia, de su misma esencia. Es el mismo porque ante sí mismo se humilló. Por eso se oraba a sí mismo, para enseñarnos a orar. Porque así mismo, porque en así mismo hizo el universo, porque ante sí mismo se humilló. Y hay muchos, después le voy a traer el estudio de así mismo para que vea. Ahorita estamos aquí con la tercer base, que él solo, un solo creador, creó con su palabra, él solo. Ahora, ¿cómo creó las cosas? ¿Cómo le hizo con su palabra? Ah, la mandó, dijo, anda a crear lo demás. No,
Claro que no. ¿Cómo le hizo? Mire cómo le hizo. ¿Cómo crió todas las cosas? ¿Cómo? Salmo 33, verso 9. Mire lo que dice. Todo está en la escritura de la santidad, todo, para que no lo engañen. Verso 9. Porque él dijo, lo mismo que está en Génesis, capítulo 1, verso 3, verso 6, verso 9, verso 11, verso 1. Hay muchos textos. Porque él dijo y fue hecho. Porque él dijo y se hizo la hierba. Porque él dijo, se hicieron los peces. Porque él dijo, los árboles. Todas estas cosas. ¿Mm? Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Así. Él lo dijo y fue hecho. Él lo mandó y existió. Salmo 33, 9. Ahora miren lo que dice el Salmo 148, verso 5. Mira lo que dice. Me gusta todo lo que dice aquí, mire. Aquí habla de los seres criados. Mira lo que dice. Alabar a Yahuwah desde los Shamaim, desde los cielos. Alábenle en las alturas. Alábenle ustedes todos sus ángeles. Ángeles, los malachim. Alábenle ustedes todos sus ejércitos. Ahí dice Sebaot. Alábenle el sol y la luna. Alábenle ustedes todas lucientes estrellas. Alábenle los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Yahuwah, porque Él mandó y fueron criados todos. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley para que no sea quebrantada. Que no será quebrantada. Porque Él mandó y fueron criados, fueron formados, fueron establecidos, fueron ordenados. Todo lo hizo perfecto, totalmente. Porque Él mandó con su palabra. Él ordenó, Él habló, Él dijo bien claramente. Ahí están los textos. Génesis, ahí le di Génesis 1, ¿ve? ¿Cómo creó las cosas? Ahí tiene 4 bases, son 4 bases. ¿Ve? Como dice ahí, dice, porque Él ordenó, Él mandó, sea la luz, lo dijo, y fue la luz. Así lo dijo. En Él estaba la luz, en la palabra, por eso dice Juan 1:4. Después vamos para allá con eso de la luz. Dijo ahí, y el Elohim ordenó sea la luz y fue la luz. Dice, Beyamer Elohim Yehi Or Beihei Or Beihei. Beyamer Elohim Yehi Or Beihei Or. Or es luz. Or. Y Elohim ordenó sea la luz y fue la luz. Y existió todas las cosas. La luz no la creó. Nomás dijo sea la luz. Porque es la palabra. La palabra misma ordenó que fuera la luz. ¿Mm? Porque si no pusiera acá la luz que lo adorara, porque hiciera y crió la luz. No, no, no. No hay sustento. Yo soy la luz, por eso dijo él. Y cuando dice yo soy la luz, es el Padre que está hablando ahí, porque Hebreos 1:2 lo dice bien claramente. El Padre nos habló. Él no hablaba por su propia cuenta. Lo dice Juan 12:49. El Padre le ordenaba qué decir. Lo que hacía el Padre lo hacía el Hijo igualmente. Juan 5:19 lo dice bien claro. Yo le doy los textos, porque yo no hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria. Juan 7:18 lo dice bien claro. Por eso él no hablaba por su propia cuenta. Tampoco el Ruach HaKodesh, que es el que le llama el Espíritu Santo, tampoco hablaba por su propia cuenta, lo dice Juan 16:13. Ni el Mashiach ni el Ruach hablaban por su propia cuenta. El que habló siempre fue Elohim, el Padre, el Abba, el creador de los cielos. ¿Mm? Por eso el Mashiach vino a hacer su voluntad. Ya estando en forma de ser humano, dijo, yo descendí del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Le dio voluntad propia.
¿eh? Y no pecó. Hizo todo perfectamente. Y el Elohim es la fuente de todas las cosas. De él emanan todas las cosas. Porque todo fue hecho por él, por medio de él y para él. Todo, todo es de él y por él y para él. Lo dice Romanos 11, 36. Todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de la luz, de la Abba, de las luces. Todo, como dijo, de lo invisible salió lo visible. Hebreos 11:3 lo dice claro. Por eso 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual emanan todas las cosas, salen todas las cosas. De él salen todas las cosas. Y un Señor Yahushua, que es la membra que mandó, tomó forma, ¿eh? Por medio del cual son las cosas, por medio de él. Todo es por medio del Mashiach. Por eso Colosenses 1:16 dice que por medio de él fueron criados todos. Aquí lo dice, mire, déjeme se lo leo. Ya ve cómo se va aclarando el texto de Juan 1:1. Es el contexto. Para que usted lo estudie detenidamente. Colosenses capítulo 1, verso 15. Verso 16. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. No dice el primer ser criado, porque si no dijera protoctisis. No dice prototocos. Muy diferente. Porque en él fueron criadas todas las cosas. O sea, por causa de él y para él. Todo es de él y por él y para él, como dice Romanos 11:36. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. El medio para crear es su palabra, su expresión poderosa. ¿Mm? La palabra. Y él es la fuente de todas las cosas. En él está el manantial de la vida, dice el Salmo 36:9. Y en tu luz veremos la luz. Porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz, en tu palabra. ¿Mm? Por eso dice Jeremías 2:13, me dejaron a mí fuente de aguas vivas. ¿Y qué hicieron? Hicieron pozos, o sea, se fueron con la falsedad. Esos pozos, esos que hicieron para tomar agua, ¿ve? Esos pozos se refiere a la falsedad de los profetas falsos. Como la samaritana dijo, si sigues tomando de ese pozo, de esa agua, vas a seguir teniendo sed. Pero si tomas del agua que yo te doy, de la fuente del agua viva, correrán ríos de agua viva por ti. Juan 4:10 lo dice. Entonces, el manantial de la vida está con él. Todo procede de él. El único Elohim, el Padre. Pero ya tiene ahí 6 bases. ¿Mm? Elohim es la fuente de todas las cosas. En Elohim está el manantial de la vida. Y es único y es uno. Nada más. Un solo Elohim. No hay más. Deuteronomio 6:4 dice. Dice, Shema Yisrael, Eloheinu, nuestro Elohim, Yahuwah, es Ejad. Es Ejad. Y en ninguna parte va a encontrar que es una unidad compuesta. Entonces aquí tiene las 7 bases para Juan 1:1. Hay un solo creador. Si el verbo es otra cosa, otra persona, otro ser o no sé, otro Dios, ya tenemos 2 creadores. No, hay un solo creador, es Elohim. Mandó su palabra, su membra, tomó forma humana. ¿Ve? Te preparaste el cuerpo. Yo te he engendrado hoy. Dice, ¿a cuál de los ángeles yo le dije, tú eres mi hijo? Al decirle hijo, no se refiere a un hijo literal. La palabra ven en hebreo, o bar en arameo, o hoyos en griego, huyos, dice huyos, como hijo,
No se refiere a un hijo, como aquí, el padre y el hijo, literal, aquí que vemos en nuestras personas. No, no, al decirle hijo es el heredero, el que porta la herencia eterna, el que nos da todas las cosas. ¿Mm? Porque todo es de él y por él y para él. Es el portador del Abba. El Abba habita en él corporalmente. Toda la plenitud de la deidad está en él. Colosenses 2:9 lo dice bien claro. Toda la plenitud de la deidad habita en él. Toda la plenitud de la deidad. No sé de dónde salen los trinitarios o los unitarios o los binitarios o tanta gente. Hay enoteístas, que es un dios y hay más dioses alrededor de él. Y uno de ellos es Jesús. Ese es el enoteísmo. Hay uno que se llama Tito Martínez, que es español por allá, no sé dónde. Sale ahí por las redes sociales y da estudios y tanta cosa y ataca al mundo iglesiero, dice. El mundo, así le dice él. Se llama Tito Martínez. Yo les doy los nombres para que tengan cuidado con esas gentes. Como le di ahorita de los trinitarios, ese Giancarlos Lea es muy jactancioso, no quiere hablar, no quiere resolver esto. Le digo, vamos a la escritura. No quiere. Ya fui a su WhatsApp, ya les hablé. No quieren. Hay otro que se llama Jonathan, no me recuerdo, al último parece que se apellida Sakic, algo así, Jonathan. Este, parece que está por acá en Estados Unidos. También es trinitario, no, oiga, es un desastre bien grande, porque no demuestra nada con la escritura. Se les ocurren ideas y meten ideas, están en contra de los solo Jesús, de los unicistas. Tan mal tan unos como están los otros. Es lo mismo, es el mismo problema. Entonces, tenemos un solo creador. Si hubiera dos creadores, tenemos problemas, porque la escritura nunca habla de dos creadores. Allá están todos los textos, allá. ¿Ve? Para Yohanan, ¿m? La palabra del creador, como dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará todo para cual la envié, por lo cual la envié. Envió su palabra y hará todo lo que yo desee. Hará mi voluntad. ¿Ve? Entonces envió la promesa. Cuando se le da la promesa a Abraham, es la palabra viva, es la será, la semilla. Por eso acá vamos a Gálatas y habla de la simiente, pero no es una simiente, es la semilla, la será. ¿Mm? No habla de esa manera, es más profundo. ¿Ve? Como la semilla, la chispa de la vida, lo que da vida, es la vida. La vida estaba en él. Él es la vida eterna, por eso él es la vida eterna. Porque la vida eterna está en su palabra. Al decir vida es eterna, no dice vida eterna. Porque en el hebreo no hay palabras, muchas palabras, como creer en Dios y tantas cosas. Tenga vida eterna. No hay eso. No, hay una vida. Hay una vida. ¿Ve? Para ti. ¿Mm? Destinada para ti. Hay una vida. O sea, hay un lugar para ti en esa vida. Es muy diferente el lenguaje, el significado en hebreo. Mucha diferencia. Entonces tenemos que esa palabra que bajó, con el cual fueron creados los cielos y la tierra, cuando Él habló y fueron creados, cuando Él ordenó, era la palabra. No era otro ser, no era otro ser creador. No hay sustento bíblico para eso. A la escritura, las bases para no hablar otra cosa es que tienes que hablar conforme a la palabra. Primera de Pedro 4:11. Si vas a servir, tienes que servir conforme al poder que Él da. Ahí lo dice también. No quiere sabiduría humana, no quiere ideas humanas. Si yo digo algo y no tengo texto, cualquier palabra que diga, ¿qué decía, qué decía Pablo, Rab Shaul? Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Ruach
y de su poder. ¿Para qué? Para que tu emunaj, tu fe, que le llaman fe. La emunaj no significa fe, va mucho más allá. Emuná viene siendo la sustancia misma de la va, el Mashiach, como dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No, no es certeza. Es pues la emunaj, la hipóstasis, la sustancia divina que esperamos. Ahí dice hipóstasis, lo mismo que dice Hebreos 1:3. Hipóstasis carácter, la representación exacta de su sustancia. El resplandor de la gloria es el mismo, no hay otro. No tendrás otro Salvador ni otro Elohim más que a mí. Yo soy único, yo soy solo. No, no hay más. Me ves a mí, ves a la va. Tienes que entrar por mí, tienes que recibirme a mí. Cuando hablaba el Mashiach, cuando dice, tanto tiempo que estoy con ustedes, Felipe, y no me has visto, el que me ve a mí, ve a la va. Cuando está hablando ahí, es el Labal que está hablando, porque Hebreos 1:2 lo sostiene. ¿Ve? ¿Qué le digo? El Mashiach, ¿qué decía? Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Elohim, conocerá si yo hablo por mi propia cuenta o la doctrina es del de Elohim. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria. Él nunca habló por su propia cuenta. Nunca habló. Por eso cuando le decía, oye, ¿cuándo va a ser esto? Solo el Padre es el que sabe. ¿Ya ve cómo se resuelve eso? ¿Y cómo lo denigran? Dice, pues no sabe. Nomás el Padre sabe porque no era Dios. Porque no entienden la verdad. Tienen el entendimiento entenebrecido esas gentes. Ya están condenados para toda la eternidad. Y la era de Elohim está sobre ellos. Porque hablar de Munaj, exhibirle Munaj, es hablar de su verdad, porque Él es la verdad. Y de la verdad no procede ninguna mentira, lo dice primera carta de Juan 2:21. Juan 14:6 dice, yo soy la verdad, y de la verdad no procede ninguna mentira. Ustedes tienen la unción del santo y conocen todas las cosas. Para conocer las cosas se requiere la unción. Por eso cuando habla en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cómo lo vas a conocer si no conoces al Mashiach? ¿Mm? Si me conocieran a mí, conocerían a Labá. No lo digo yo. Yo todo se lo demuestro con la escritura. Todo, gracias a Elohim. Miren lo que dice aquí. Miren lo que dice. Aquí, déjenme buscarle aquí. Miren. Dice aquí en la... Estoy buscándole una palabra que se me vino ahorita. Donde dice, si me conocieran a mí, conocerían a Labá. Es en el... vosotros juzgan. Dice, yo soy el que doy testimonio. Es en el 8. Porque dice, ¿quién es tu padre? Déjeme buscarle. Aquí está en el 5. Es que traigo muchas cosas en la mente. Ok. Cuando habla del... Esto está en Juan. Ahorita no tengo el texto exacto. Nomás que ahorita se me vino esto. Pero ahorita lo encuentro. Mira, mira. Lo andaban siguiendo y dice, yo no soy de este mundo. Y dice, ¿dónde está tu padre? Esto no lo apunté ahorita aquí. Y ahorita tengo que encontrarlo. Ahorita lo encuentro.
Bueno, en Mateo 11:27 dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Quién le reveló a Pablo en Gálatas 11 y 12? ¿Quién le reveló? ¿Mm? ¿Quién le reveló? ¿Eh? Ya lo encontré ahora sí. Perdón. Es que traigo muchas cosas, pero ahorita vino. Ok, ya lo encontré. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Yahushua, ni a mí me conocen ni a mi padre. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. ¿Ok? ¿Quién conoce a Labá? El Ben. Si es un ser criado o es un ser humano, lo limita al padre, porque el padre es infinito. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ningún ángel creado, ningún ser creado, ningún otro Dios, ningún nada, nadie puede conocerlo plenamente a Labá, más que su misma sustancia de él, lo que es el Elohim. Eso que quede bien claro, porque Él es infinito totalmente, y eso hay texto para sostenerlo. Isaías 40:28. ¿Eh? Su entendimiento no hay quien lo alcance. Lo dice bien claro. También lo dice allá en el Salmo. Deje buscárselo aquí. Hay demasiadas cosas que necesito muchas veces traerlas apuntadas porque son demasiadas cosas. Miren lo que dice. Mira, aquí está. Salmo 147:5. Grande es el Adón nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Decir que el Mashiach, nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿Por qué? Porque salió de él, es de su misma sustancia, es de él, es el mismo Elohim, no es otro. Eso sería limitarlo, lo limitas. Por eso dice, ni a mí me conocen ni a mi Padre. Lo dice en el 8:19 de Juan. Ni a mi Padre. Si a mí me conocieran, también a mi Padre conocerían. ¿De qué se trata la vida eterna? De que te conozcan a ti. Por eso dicen, nos vino a dar entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién nos vino a dar entendimiento? El mismo Padre envió su palabra para darnos entendimiento en la forma del Hijo, en la forma del que porta la herencia eterna. No es un hijo literal, es el Ben Haadam, el portador del Adam celestial, el que porta el Adam, el Adam está dentro de la plenitud de la deidad. Dice que estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Le voy a traer todos los estudios donde dice todo con sí mismo, a sí mismo. Se oraba a sí mismo, se humilló ante sí mismo, crió las cosas a sí mismo, por medio de él. Si a mí me conocieran, conocerías a mi papá, a mi padre, dice ahí. No papá, no, perdón. Nunca dijo papá. Ok. Entonces, separan la mayoría de gente que hablan de Juan 17:3 por las redes sociales. Hay mucha gente haciendo aberraciones. ¿Ve? Mire. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ah, y a Jesucristo aparte, otro ser, un ser criado, un hombre, un literal. Pues hay que borrar un montón de textos porque pues, se va a meter en problemas la escritura. A quien tú has enviado. A otro envió otro. ¿De dónde lo envió? Si no había nadie con él. No hay dioses conmigo, no hay otros seres, no. Yo solo, yo soy yo solo. Yo crié las cosas. No había nadie con él. No hay ningún texto que diga, es que aquí estaba mi hijo en un lado. Juan 17:5 dice, con la que gloria que tuve a tu lado. Le pusieron ahí malamente. Vamos, hay que ir al contexto. No nomás agarrar textos, porque si no echamos a perder todo. Si estaba en un lado, echamos a perder todo. Usted sabe. Todos somos libres de creer lo que queramos. Todos somos libres de creer lo que usted quiera. Usted dígale como usted quiera. Dígale Dios, dígale Diosito, dígale papito. Yo he oído mucha gente que hace cosas, que dice cosas. Haga lo que quiera. La escritura es muy clara. Dejó escrito las cosas, nomás lo que hicieron ellos, no más. No le agregues, no le quites. No quieres sabiduría humana. Si vas a hablar, habla conforme a la escritura. No se puede interpretar. La misma escritura te da la respuesta. Por eso yo le doy la respuesta. Por eso busco el texto. Por eso me tardé ahorita para buscarlo, porque no lo traía aquí apuntado, pero gracias a Elohim que lo traía en mi mente, pero lo andaba buscando porque no estaba muy seguro del texto. Y se lo di en el 8:19 de Juan, de Yohanan. Ahí estaba el texto.
Dice, ¿dónde está tu padre? Por eso se enojaron. En el 5, mire lo que dice acá. En el 5, mire, dice, y por esta causa los judíos perseguían a Yahushua y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el reposo, en el día en el Shabbat, no es reposo, no es día de reposo. Y Yahushua le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mira lo que dice aquí. Con esto queda remachado. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Elohim. ¿Qué dice allá en los Salmos? ¿Qué dice Isaías? ¿Qué dicen todos allá? ¿Quién se igualará a Elohim? Haciéndose igual a Elohim. Ellos sabían perfectamente. Al decir hijo, era igual que Elohim. Era el mismo Elohim. Ahí lo dice bien claramente. Del 5:15 de Juan al 18. 5, capítulo 5 de Juan, Yohanan. Y luego dice el 19, respondiendo Yahushua, les dijo, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, ¿ve? Por sí mismo, ¿ve? Sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Oiga, eso es una cosa muy fuerte. Decir que un ser separado de Él o diferente a Él hace exactamente lo mismo que la va. Tenemos dos todopoderosos, dos omniscientes, dos omnipotentes, dos, olvídese, dos creadores. No, no hay tal cosa, es uno solo. Por eso dice que el que no honra al Hijo, para que todos honren al Hijo, dice, al Hijo, como honran al Padre. Así como ustedes honran al Padre, honren al Hijo. Y nadie lo quería honrar. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si no honramos al Hijo con el mismo título de Elohim, porque es Elohim, no honramos al Padre. Grábeselo, porque está escrito. Mis amados y mis amados hermanos y hermanas, me decía un hermano, ahorita que digo hermanas, dice, ya no digas eso, dile al hermano, o a hermanos, dile ajim, dile ajot a una hermana, o dile ajayot a las hermanas. No, esos términos no se aplican. Hay que aprender hebreo correctamente. Yo aprendo poco a poco, y lo que aprendo, me gusta aprenderlo bien. ¿Eh? Decir hermano o hermana no es ningún problema, no es malo. De hecho, la mejor palabra es haber o haberim, para hermano, para hermana, pero es mucho mejor. De hecho, por ahí tengo un estudio completo de eso. No, el cambiar de idioma, porque dicen que el hebreo es el idioma kadosh. No, el hebreo no es ningún idioma kadosh. El hebreo es un idioma que viene de varias lenguas allá. Viene de las lenguas de Mesopotamia, ya de Canaán. Lenguas del ugarítico, del acadio, del fenicio sobre todo, de varias lenguas allá. Elohim, ¿de dónde venía? De otros Elohim por allá. De hecho, la palabra Elohim se le aplica a los dioses. A dioses se le aplica. ¿Ve? Entonces, decir Elohim es correcto. Se le aplica a él. Decir Eloah es el ser supremo. Decir Elohim son sus atributos, sus virtudes, sus cualidades, sus funciones. Decir sus poderes es Sebaot, pero lo tradujeron mal como sus ejércitos. No, no es nada de eso. Sebaot se refiere a sus poderes, a todos sus poderes. El Todopoderoso es Sebaot. Como que tiene un ejército, pero es él solo. Él se basta solo, no necesita ejércitos. ¿Ve? No, él hace todas las cosas. Y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra de su poder es Mashiach. ¿Mm? Tomó forma humana para poder salvar al ser humano, para poder redimir al ser humano. Entonces, esta es la base principal del Evangelio, que usted conozca realmente quién es el Mashiach. ¿Ve? Y no se está negando al Mashiach ni se está diciendo que no es nada. No, es la palabra, tomó forma humana, es el Ben Haadam, es el Hijo. Al decir hijo es igualmente al Padre, es igual.
Ahí lo está diciendo en el 5:17 de 5:18 de Yohanan. Dice, al decir que eres hijo, te haces igual que él. Pues sí, no se hace diferente. Dice, el Padre es mayor que yo. ¿Ves que te digo que no era Dios? No, 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 no. En el sentido de que su palabra tomó forma humana y se subordina hacia él como un niño, así. Al decir niño, la palabra niño en el hebreo es subordinado, es lo que significa, al decir niño. Dice, era como un niño, como decía este Pablo ahí en sus cartas, ¿ve? Era un subordinado ante la Torah, ¿ve? Pero luego ya quedó libre, creció. Bueno, entonces, el Mashiach es el portador de la herencia eterna. Al decir Mashiach es el que porta la unción. Ustedes tienen la unción del santo, dice, y conocen toda la unción, él es la unción. Él no fue ungido como David allá, que tenías que ungirlo con aceite, que todas esas ideas raras que vienen por ahí. Ahorita hay judíos hispanos, hay mesiánicos, hay muchas ideas. Hay que tener mucho cuidado. Que le muestren con la escritura cada palabra. Y usted escudriñe cada cosa, no le crea al ser humano, no. Vaya, escudriñe, vaya, busque y haga las cosas correctamente. ¿Ve? Entonces, se leen las cosas en griego en el Nuevo Testamento y allá se leen en hebreo lo que está allá. ¿Ve? Yo cada cosa que le leo, voy y la escudriño, voy y la busco para ver qué significa realmente. Así es. Entonces tenemos el que tiene al Hijo, tiene la vida, porque Él es la vida. Con esto voy a terminar. Mira lo que dice aquí, una palabra preciosa. Toda es preciosa totalmente. Una palabra inigualable. Mira lo que dice, primera carta de Juan, capítulo 1, verso 1 y 2. Mira lo que dice. Lo que era desde el Bereshit, desde allá, donde da la promesa principal del Mashiach. Lo que era desde el Bereshit, lo que hemos oído por medio de los profetas, lo que hemos visto con nuestros propios ojos cuando ya llegó el Mashiach y con ellos, el primer siglo, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, ellos cuando se transfiguró en el campo de la transfiguración, ellos contemplaron la gloria, ¿eh? Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, lo tocaron con sus manos, tocante a la membra, al Jaim, al Elohim Jaim, al verbo de la vida le pusieron aquí. Queda muy lejos la palabra verbo y toda esa cosa queda muy lejos. No, a la palabra de la vida, a lo que te da vida. En él estaba la vida. ¿Ve? Porque la vida, la Jaim, el mismo Jaim, fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida que no tiene fin, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La palabra esa que es la vida, con la que da vida, con la que crea las cosas, el poder y la sabiduría, se nos manifestó. La vimos, la tocamos. ¿Qué le digo? Tocaban al Mashiach, tocaban al Abba. Hablaban con Mashiach, hablaban con el Abba. Vieron al Mashiach, vieron al Abba. Contemplaron al Mashiach, contemplaron al Abba. En el campo de la transfiguración, ¿qué vieron? La misma visión que vio Ezequiel en el capítulo 1 y la misma visión que vio Juan, Yohanan, en Apocalipsis capítulo 1. Ahí en el verso 13, 14, 15, 16, 17. Ahí véalo ahí. Ahí está la imagen del Elohim invisible. Así es, mis amados. Son muchas cosas. Esto es un poquito, nada más, de tantas cosas. Es un poquito. ¿Ve? Por eso vino a darnos entendimiento en la membra. Tomó forma humana para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Yahushua Hamashiach. Este es el verdadero Elohim y la vida eterna. Primera carta de Yohanan, capítulo 5, verso 20. Todo está en la escritura. Todo se lo mostré con la escritura. Si le falta algún texto, alguna explicación, alguna cosa, le voy a dar mi número de teléfono. Mi nombre es Benjamín Muñoz y que el Padre Celestial nos ilumine nuestro cerebro, nos dé el entendimiento necesario para conocer al que es verdadero.
Y ese verdadero Elohim es el Mashiach, y no hay más. Así es. Soy Benjamín Muñoz, estoy para servirles, y mi número de teléfono es el 956 de aquí del sur de Texas. El área es 956. Si va a marcar de México, tiene que agregarle algún otro número, ahí al principio un 1 o algo así. 956-789-6895. 789-6895. Que la va nos ilumine con su palabra, con su membra, nos haga entender que es un solo ser maravilloso, que se transforma como Él quiere y se manifiesta como Él quiere. Es el Todopoderoso. ¿Habrá algo difícil para Él? Claro que no. Él todo lo puede. Que le bendiga, que le sane, que le libere. ¿Tiene algún problema, una enfermedad, una cosa? Todos tenemos problemas. Que el Señor nos ayude en cada área de nuestras vidas, que le dé salud, que le dé bienestar, que le ponga el pan en su mesa, pero sobre todo que nos dé entendimiento para conocer al que es verdadero. Así es, mis amados, pues que la les bendiga con toda bendición.